En medio de una ola de crímenes contra mujeres en Puerto Rico, una ley que debía protegerlas fue declarada inconstitucional. ¿Significa esto que un asesinato podría no ser considerado feminicidio? Le contamos los detalles que debe saber en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Si es mujer, esto le aplica directamente. Un panel de jueces anuló una parte de la ley de feminicidio. Hoy le explico qué significa esta decisión y por qué ha generado tanta controversia. Pero antes me gustaría pedirle su apoyo para seguir haciendo este tipo de contenido. Si aún no lo ha hecho, por favor, dele me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones. Así podrá mantenerse al día con temas que impactan a nuestra comunidad. Conmoción en Puerto Rico. Eliano O'Neill Rodríguez Asensio, un joven de apenas 18 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado bajo la modalidad de feminicidio tras llevar el cuerpo de su pareja, Gladys Marie del Valle Valentín, de 22 años, con una herida de bala en la cabeza, directamente a la comandancia de Mayagüez. El caso ha estremecido a toda la isla. Según las autoridades, Rodríguez Asensio dio versiones contradictorias sobre lo ocurrido y admitió haber desechado el arma, cuya ubicación aún se investiga. La víctima, hija de un agente de la Policía de Puerto Rico, fue hallada sin vida en el asiento del pasajero del vehículo del joven a eso de las 5 de la mañana del 31 de octubre. La jueza Arnelli Carlos Rivera encontró causa para arresto en 5 cargos: asesinato en primer grado, 3 violaciones a la ley de armas y obstrucción de evidencia. Familiares, amigos y organizaciones contra la violencia de género han expresado su dolor y exigen justicia, mientras el pueblo observa consternado cómo un crimen tan brutal ocurre en la madrugada y frente a la propia autoridad. Todo esto ocurre justo cuando un panel de 3 jueces del Tribunal Apelativo de Puerto Rico declaró inconstitucional una parte del artículo que tipifica el feminicidio, al considerar que es vaga y confusa y que excluye a los hombres como posibles víctimas, por lo que propusieron alternativas menos restrictivas. Los jueces señalaron que la ley viola el debido proceso, la presunción de inocencia y la garantía contra la discriminación por sexo, ya que no define con claridad qué constituyen actos o manifestaciones de violencia ni cómo se mide su extensión. El caso que originó la controversia es el de Luis Raúl Santiago Alvarado, acusado de asesinar a su esposa Mildred Beatriz Colón Bonilla de 5 disparos en el rostro el pasado 16 de febrero, alegando defensa propia. Una de las testigos principales de este caso fue Kelly Santiago Colón, hija de ambos, quien relató cómo durante años tuvo que intervenir para evitar que su padre agrediera a su madre. Ella narró un patrón de amenazas, insultos, episodios de violencia, mientras su padre insistía en que actuó en defensa propia. Escuchemos las palabras de Kelly durante una entrevista para el programa Primera Pregunta de la cadena Telemundo Puerto Rico. Kelly, hola, saludos. Yo sé que es difícil recordar y volver a repasar este terrible caso para ustedes, porque tienen a su mamá muerta y a su papá, ¿verdad?, preso o acusado. Quiero escuchar tu impresión, aunque es una determinación muy técnico-legal. Quiero escuchar tu impresión después de esta decisión y tu primera reacción cuando la escuchaste. Estamos devastados, no esperaba esta decisión. Realmente pienso que se están dejando llevar por tecnicismo y hay una familia detrás que estamos sufriendo, unos nietos, unos hijos. No tenemos a nuestra mamá, tampoco a nuestra papá por sus decisiones. Hoy mismo hubo otro feminicidio, ayer. Ajá. Guayama y Mayagüez. Quieren eliminar el nombre feminicidio, hasta eso quieren eliminar. Pero un asesinato es un asesinato. En este caso, Kelly,
precisamente el artículo o el inciso del Código Penal que se está declarando inconstitucional tiene que ver con, aplicado a este caso, lo que tu papá le decía a tu mamá reiterada o esporádicamente. Quienes únicos pueden declarar eso eres tú. Entonces ahora se impugna y se cuestiona lo que tú puedas decir sobre lo que pasaba en la casa. ¿Cómo crees que te coloca a ti el sistema en este momento? Pienso que el sistema se está burlando de nosotros. No nos está protegiendo. Nada más que nosotros sabemos lo que vivimos. Ya. Tú eres testigo en el caso, ¿no? Me sostengo, sí. Sí. Y tú te sostienes en todo lo que has dicho. En todo lo que he dicho. Mi papá siempre abusó de mi mamá. Tu papá siempre abusó de tu mamá. Verbal, físicamente, y muchas veces fuimos testigos, estuvimos ahí hasta que le quitó la vida. Y esos abusos y esos, ¿verdad?, ataques de tu papá hacia tu mamá nunca fueron denunciados. No. Y obviamente terminó en este terrible asesinato. ¿El caso de tu papá está en qué etapa en este momento? Papá está pendiente a juicio, ¿no? Estaba comenzando juicio. Comenzando juicio. En el Tribunal de Ponce. Sí. Bueno, pues, Kelly, agradezco mucho que me hayas dado estos minutos. Sé que es complicado y estaremos pendientes. Gracias. Gracias. El panel del Tribunal Apelativo, compuesto por los jueces Carlos Candelaria Rosa, Neri Adame Soto y José Campos Pérez, concluyó que aunque existe un interés legítimo del Estado en recopilar datos sobre feminicidios, ese interés no justifica la vaguedad ni la posible discriminación de la ley. La decisión ha generado debate sobre cómo se investigarán y sancionarán los asesinatos de mujeres en el futuro. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, expresó sorpresa ante la decisión y adelantó que el Departamento de Justicia apelará el fallo para defender la constitucionalidad del estatuto. Para entender las implicaciones legales y el alcance de este fallo, hice contacto con la doctora Iris Rosario, abogada criminalista y profesora de Derecho, quien nos ofrece su análisis experto sobre lo que esta sentencia significa para la justicia y para las víctimas de violencia de género en todo Puerto Rico. Escuchemos la entrevista. Doctora Iris Rosario, gracias por acompañarme. Muy buenos días a todos y todas en tu canal de YouTube, Eni. Mil gracias, de verdad. Doctora, para comenzar, ¿qué es exactamente el feminicidio según el Código Penal de Puerto Rico y en qué se diferencia de un asesinato común? Bueno, el feminicidio está codificado en el artículo 93, inciso E de nuestro Código Penal desde hace algunos años atrás. Es reciente, ¿no? Y lo que establece es que se cualificará como feminicidio cualquier delito en los que ocurran determinadas circunstancias, ¿no? Una, por ejemplo, es que se haya ejercido violencia sexual contra la persona que resultó muerta, resultó asesinada. Otra es que se haya asesinado a la persona en presencia de sus hijos, que se haya mutilado el cadáver luego de la persona haber sido asesinada. Y tenemos un subinciso 5 que es el que atendió el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el reciente caso que se ha discutido en los medios, que está vinculado con cualificar como feminicidio un asesinato en el que haya existido un historial, ¿no?, de maltrato, imputaciones de maltrato por parte del hombre. Lo que recoge esta figura es el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Esta figura fue creada en principio en Estados Unidos por una feminista. Ella lo creó como el femicidio, como contraposición al homicidio.
pues porque homo significa la muerte de un hombre, ¿no? Ujú. Luego en México, a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez, entonces otra feminista, Marcela Lagarde, lo tradujo como feminicidio. Y desde ese momento, a través de todos los países de Latinoamérica y en algunos estados de Estados Unidos, se ha reconocido que la muerte de una mujer a manos de un hombre, cuando está motivada precisamente porque la persona es mujer, sea catalogada y contada como un feminicidio, ¿no? Y en Puerto Rico, pues acogimos el término como parte de mucha presión política ejercida desde el feminismo del mainstream, que solicitó la aplicación de un estado de emergencia para el 2021 a raíz de las muertes de Keishla y Andreas. Y bueno, evidentemente pues lograron que se codificara en nuestro Código Penal. ¿Y qué cambia cuando un crimen es clasificado como un feminicidio? ¿Se investigan o se castigan de forma distinta a este tipo de delitos? Bueno, el asesinato, de acuerdo con el Código Penal de Puerto Rico, es dar muerte a una persona con propósito, con conocimiento o con temeridad. El Código Penal modelo utilizado en Estados Unidos dice purposely, knowledgely y recklessly. Lo que se hace con el feminicidio es que el propósito, el conocimiento o la temeridad venga acompañado a su vez de estas circunstancias y conviertan entonces, sin que se tenga que probar, por ejemplo, el propósito o el conocimiento, el asesinato en un primer grado. ¿Por qué? Porque son primer grado los asesinatos que se causan con propósito o conocimiento y son segundo grado los asesinatos que se causan mediante una conducta que es recklessly, temeraria, ¿no? Cuando el legislador califica la muerte de una mujer como un asesinato en primer grado, entonces la pena que se aplica es 99 años. Asesinatos en primer grado son 99, asesinatos temerarios son 50, asesinatos atenuados tienen como pena 15 años. Lo que, además de eso, pues lo que el feminismo del mainstream ha dicho es que tiene un valor simbólico importante el que el Estado reconozca que hay mujeres que son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujer. En Puerto Rico también se reconoce la figura del transfeminicidio, aparte del feminicidio. ¿Y qué significaría entonces esto en términos legales? El transfeminicidio o Ajá. el transfeminicidio supone lo mismo, que no tenga el Estado que probar el propósito o el conocimiento para que la muerte de una persona transexual o transgénero sea clasificada como primer grado. Comprendo. Es importante entender definitivamente, doctora, cómo el lenguaje jurídico marca la diferencia entre un homicidio común y un crimen motivado por violencia de género. Ahora, el Tribunal Apelativo declaró inconstitucional una parte del artículo bajo la llamada doctrina de vaguedad. ¿Podría explicarnos usted qué significa esto en términos legales? Bueno, el subinciso que declaró inconstitucional en este caso el Tribunal de Apelaciones, y hago un paréntesis aquí, el Procurador General, que es el abogado del Departamento de Justicia, el abogado del Estado ante los tribunales, acudirá en cerciorario ante el Tribunal Supremo, que es nuestro máximo foro, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinará si esa interpretación es correcta en derecho, ¿no? La revocará o la validará. Así que falta ese paso, ¿no? Y he escuchado que el Procurador General acudirá en certiorari ante el máximo foro puertorriqueño. Pero la decisión lo que dice es que el subinciso E
el subinciso 5 del inciso E del feminicidio es inconstitucional por tres razones. Eh, Una, violenta el debido proceso de ley por ser una disposición vaga. Segundo, violenta el debido proceso de ley por relajar el estándar de prueba más allá de duda razonable en un caso penal. Y tres, entiende que es inconstitucional por discriminar por razón de género, ¿no? Los primeros dos argumentos que esboza el tribunal, yo creo que son válidos en derecho. Era válido hacer esa interpretación. A mí me parece que el debido proceso de ley y la relajación de lo que supone la presunción de inocencia es el más fuerte. Porque fíjense que lo que está diciendo el tribunal es, tengo una figura jurídica que me permite aplicar la más grave de las penas en una sociedad. Esa figura jurídica del feminicidio me permite prescindir de probar el propósito o el conocimiento que antes se llamaba intención y que ustedes a lo mejor comprenderán mejor si yo les hablo de intención. Me permite prescindir de probar eso más allá de toda duda razonable en el caso y convierte esta muerte en un primer grado solo si yo puedo probar que esta persona antes con hechos incluso de hasta 5 años atrás, que es lo que se dice en la decisión del apelativo, eh, el que él en efecto cometió un feminicidio, ¿no? Y que le puede imponer la pena de 99 años. En la medida en que yo, dice el tribunal, relevo al Ministerio Público que tiene el peso de la prueba, porque la presunción de inocencia tiene carácter constitucional, estoy entonces haciendo que su trabajo sea mucho más laxo, mucho más flexible, porque está yendo a probar cosas que pasaron que pasaron ya, que ocurrieron en el pasado, prescindiendo de probar el asesinato hoy, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es correcto en derecho. No debería al Ministerio Público permitírsele que prescinda de probar el propósito o el conocimiento para probar el mayor de los asesinatos cuya consecuencia es la pena de 99. Fíjense que no es que están dejando sin pena o castigo a la persona, es que le están diciendo, si usted quiere, como Ministerio Público, el 99 tiene que probarme propósito y conocimiento, o conocimiento, perdón. Porque de lo contrario me está probando cosas que ocurrieron ya y que no se vinculan con el presente. Y el derecho penal es un derecho penal de hecho. Yo castigo lo que esta persona se supone que hizo, no lo que esa persona hizo en el pasado que no necesariamente va a ser parte de la acusación hoy día, sino que es el asesinato. Entonces, ese argumento a mí me parece que es muy válido en derecho. El segundo, además de que tiene implicaciones en el derecho probatorio y las reglas de evidencia, ¿no? Porque son conductas específicas pasadas que ni siquiera tienen que haberse probado en un tribunal de derecho. Basta con que una persona diga, pasó esto, ¿no? Para propósitos del feminicidio me lo tienen que creer, ¿no? El segundo argumento, entonces, es el de vaguedad. Lo que dice, ese es, para mí es un poquito menos robusto que el primero, pero lo que dice el tribunal apelativo es vaga cualquier ley, cualquier disposición que pueda ser interpretada de manera arbitraria y por parte de los operadores jurídicos y por parte de la policía. Y ahí entonces el tribunal cuestiona, ¿qué son hechos pasados? Están meramente regulados por el ordenamiento, son hechos que hubiesen estado
que hubiesen podido estar procesados en el ordenamiento jurídico o son hechos que son repudiables pero no son ilegales, por ejemplo. ¿Cuán atrás yo puedo ir para vincular esos hechos con esta muerte acontecida hoy, en el presente? Así que lo que dice el tribunal apelativo es, se deja al arbitrio de las partes que están envueltas en el proceso penal decidir cuáles son esos hechos pasados con los que van a probar que en realidad hubo un feminicidio. Pero es menos robusto que el primero, pero es para mí muy válido en derecho, ¿no? Está vinculado con otra cosa que se llama principio de legalidad, que no tiene carácter constitucional. La doctrina de la vaguedad sí tiene carácter constitucional por nuestra relación política con Estados Unidos. Y el Eh, tercer argumento entonces es el del discrimen por género. Ese es el que a mí me parece un argumento del que debieron prescindir. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo crea sobre la eficacia de la adopción en Puerto Rico, de la figura del feminicidio o de la problemática de la violencia de género, en realidad este tipo de figura jurídica o categoría política se sostiene en una diferencia que existe en las relaciones de poder en nuestra sociedad, en este caso que es consecuencia de que vivimos en un patriarcado, ¿no? Entonces, claro, mucha gente puede decir, matan más hombres, ok, matan más hombres, pero a los hombres los matan por otras razones, ¿no? mm. Y en ese sentido, insisto, independientemente de lo que yo crea de la eficacia de la adopción de esa figura en nuestra lucha contra la violencia sexual o la violencia de género, haber adoptado ese argumento les resta mucha credibilidad, entiendo yo, a la sentencia, porque es una sentencia, corrijo, no es una opinión y es lo que ha provocado mucha cobertura mediática. Yo creo que ellos hubiesen podido dejar primero y segundo argumento y como quiera haber declarado ese subinciso inconstitucional. Tengo entendido, doctora, que este cambio, la decisión del apelativo solamente se aplicaría al caso del señor Alvarado, pero ¿piensa usted que podríamos verlo aplicarse a otros casos en el futuro? Depende de lo que decide el Supremo. Por eso es tan importante que el Supremo expida el certiorari. El certiorari no es automático, es un recurso discrecional y el Tribunal Supremo votará para decidir si va a revocar, revisar, validar esa sentencia por parte del Tribunal Apelativo. Si el Tribunal Supremo emite una opinión diciendo que es constitucional o que es inconstitucional, entonces afecta a toda la población. ¿Y qué le parece a usted las alegaciones de los jueces que han dicho que el artículo es impreciso y difícil de entender incluso para una persona promedio? ¿Por qué piensa usted que esta claridad en la redacción de las leyes penales es tan importante? Porque se supone que nosotros entendamos para nosotros ajustarnos al contrato, ¿no? Al contrato social del que formamos parte. Y estoy utilizando el discurso oficial, independientemente de lo que yo crea sobre él. Cuando uno es parte de un contrato y uno se sujeta a las cláusulas del contrato, uno tiene que saber qué es lo que está prohibido. Si lo que está prohibido no es claro, entonces no va a tener tampoco ninguna eficacia preventiva, ninguna eficacia disuadida. Si yo no entiendo qué es lo que está prohibido, qué es lo que yo no puedo hacer, entonces puede que yo lo haga y no me restrinja por la norma, porque no la entiendo. Y en ese sentido, entonces la norma no sirve para prevenir la comisión del delito.
Eso es el principio de legalidad que al que le hemos dado mucho valor en el derecho penal, porque fíjese que si a usted le dice, cuando yo le explico esto a mi hija, por ejemplo, el Ujú. valor que tiene el que las leyes estén escritas y que todo el mundo las pueda entender, es que a usted nadie le puede decir hoy que no podía hacer algo ayer si no estaba escrito. Si a usted le dicen la hora del almuerzo es a las 11:30 y solo es en esa hora en que usted puede ir al patio y jugar. Si yo un día digo eso y al otro día digo, no puede ir a jugar a las 11:30 porque a partir de hoy es a las 12 y, por ejemplo, lo voy a aplicar retroactivamente, pues ¿de qué manera yo puedo disuadir a esa persona o hacerle entender qué es lo que está prohibido? No puedo, entonces tiene un carácter preventivo y un carácter político importante de que todos sepamos cuáles son las reglas para poder ajustarnos a las mismas. Definitivamente que una ley ambigua, diría yo. ¿Qué riesgos entonces se corre en la práctica judicial? ¿Y está usted de acuerdo con la decisión del apelativo? Pues yo estoy en principio de acuerdo por los dos primeros argumentos. No estoy en favor de ese tercer argumento y les repito, yo hubiese prescindido de él. Porque en efecto, las razones por las cuales matan a las mujeres son diferentes a las razones por las cuales matan a los hombres. Y eso no podemos soslayarlo de ninguna manera, ¿no? Insisto de nuevo, yo no creo en la eficacia jurídica de esa figura. Mucho menos creo en la imposición de una pena de 99 años en ningún caso, ¿no? Pero si uno lo que quiere es eh, que esa figura tenga un valor político, pues lo menos que le deberíamos exigir al sistema es que cuente las muertes como tal, ¿no? Y si esta muerte no se va a contar como tal, pues el valor simbólico de la prohibición se pierde. Me llamó mucho la atención también, doctora, el hecho de que los jueces que tomaron esta decisión fueron tres hombres. ¿Piensa usted que el género de los magistrados pudo influir, quizás consciente o inconscientemente, en la interpretación del artículo? Sí, el sesgo inconsciente está presente en cualquier decisión judicial y en el caso de las relaciones fundamentadas en el género también. Pero hay otros sesgos eh, que, que se intersectan en la toma de decisiones por parte de los jueces, ¿no? Que nunca vamos a saber cuáles son, pero que también pudieron haber jugado ahí un rol preponderante. Y usted me mencionó esto llegar hasta el Tribunal Supremo. ¿Qué tan probable es que este tribunal revoque este fallo? Esa pregunta es muy difícil. Yo tengo que decir que tal cual y como está compuesto el Tribunal Supremo hoy en día, es muy probable que sea validada la decisión del Tribunal Apelativo. Mm, Bien Sí, interesante. Más allá del sí. debate jurídico, definitivamente que las familias de las víctimas esperan certezas y no vacíos legales. Claro, pero ahí entonces el mandato es de mayor rigor para el legislador. El papel de la rama judicial no puede ser el de meramente satisfacer los deseos de las víctimas, que en este caso es tremendo porque son hijos de el que se dice es el perpetrador y de la víctima, ¿no? Eso es muy dramático. El rol de la rama judicial no es satisfacer los deseos de una parte u otra, en este caso de las víctimas. El rol de la rama judicial es ser garante de los derechos constitucionales que nos cobijan a todos. Y uno de los derechos constitucionales es el debido proceso de ley, ¿no? Y como consecuencia que las leyes se redacten de una manera que cualquier persona de inteligencia promedio pueda entenderlas. Y como le dije, eso está vinculado con el rol
preventivo que se supone que cumpla la ley. La ley está hecha para que las personas la acojan, la respeten y no cometan delitos. Si la ley no es clara, pues evidentemente es difícil que pueda declararse como constitucional. Mm. Ahora, doctora Rosario, el caso que desató todo esto, en este caso el acusado alegó defensa propia, pero es interesante ya que la hija de la víctima y del mismo señor aseguró que existía un patrón de violencia. ¿Qué peso tienen esos testimonios cuando la ley está en cuestión? Bueno, pues eso es lo que provocó precisamente la sentencia por parte del apelativo, porque la idea del Ministerio Público, sustentándose en ese subinciso, era que podía desfilar toda esa prueba que estaba vinculada con esos patrones de violencia pasados, ¿no? Y en la medida en que le dicen al Ministerio Público, eso no lo puede utilizar para probar el primer grado. Fíjese que habría que hacer un análisis de derecho probatorio para ver si esa prueba, no con el propósito de pasarla en el tribunal para probar en el primer grado, sino para desfilarla con el propósito de cuestionar la legítima defensa, sería admisible o no. O sea, lo que el Tribunal de Apelaciones le dice a las partes es, esa prueba no la puede usar para probar el primer grado. Pero el Ministerio Público todavía puede probar el primer grado y todavía puede desmentir la legítima defensa si es que ese es su propósito. El tribunal no le dice no puede usar esa prueba, no la puede usar para prescindir de probar el primer grado. Pero hay primer grado que pueden probarse mediante el propósito y el conocimiento. Y hay delitos de segundo grado también que puede el Ministerio Público probar. O sea, el caso no se acabó aquí. Lo que el Tribunal de Apelaciones le dice al Ministerio Público, espere, las cosas no pueden ser tan flexibles cuando se trata de el subinciso 5 del inciso E. No puede ser todo tan flexible, pero la prueba puede desfilar con otros propósitos. Usted me mencionó a los legisladores. Entonces, ¿qué cambios piensa usted deberían de hacerse en la legislatura para que el artículo sea claro, constitucional y que en efecto proteja a las mujeres? Bueno, lo que tendría que entonces hacer el legislador, si es que el Tribunal Supremo mantiene la inconstitucionalidad, es decir, cuáles son esos actos pasados. ¿Cuáles son los actos pasados que van a servir para que un asesinato sea clasificado como feminicidio y se le pueda imponer la pena de 99? Van a ser casos, por ejemplo, van a ser casos que se hayan llevado al tribunal, independientemente de que hayan resultado en un dictamen de culpabilidad. Van a ser acontecimientos que se van a limitar a un periodo de tiempo de 5 años, de 10 años, ¿no? Es limitar un poco la visión de cuáles son esos patrones. ¿Podría esta sentencia quizás abrir la puerta a cuestionamientos de otras leyes relacionadas a actos de violencia de género en Puerto Rico? Si fuese por los primeros dos argumentos, no es tan sencillo. Si fuese por el tercer argumento y se validara ese argumento del discrimen por género, pues lo que se ha abierto entonces sí es una caja de Pandora. Definitivamente complejo y relevante. Ahora, para terminar, doctora, ¿qué reflexión le deja este caso sobre el reto de legislar en temas tan sensibles sin caer en vacíos legales o contradicciones constitucionales? Bueno, yo insisto en que el legislador tiene que estudiar bien cuál es la norma que va
aplicar, ¿no? Que va a convertir en la norma de toda la comunidad. El trabajo legislativo tiene que ser más pulcro, en efecto. Pero yo creo que la reflexión que debemos hacer como comunidad es todavía mayor. Reconocemos, por lo menos desde mi postura, que sí hay relaciones asimétricas de poder que nos impactan a nosotras las mujeres y que en ocasiones las mujeres somos asesinadas porque los hombres piensan que somos su posesión o que nosotras somos menos que ellos, ¿no? O Ujú. sea, que reconocemos estas relaciones asimétricas de poder y la necesidad de que sean atendidas. ¿Dónde me coloco yo? En la postura de que utilizar el derecho penal para tratar de nivelar esas relaciones de poder no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque estamos ante un problema sistémico, ante un problema estructural. ¿Cómo yo le cambio la mente a los hombres que creen que las mujeres son menos y que son su posesión? A través de la figura del feminicidio y la imposición de una pena de 99 años, pues no estoy segura, porque si cuestionamos cómo se cuentan nuestras mujeres muertas y decimos que en realidad se están contabilizando más feminicidios que los que están aconteciendo, pues estamos reconociendo, ¿no? Que no existe un problema realmente social, ¿no? Pero si decimos que sí, que reconocemos el valor de contarlas tal cual y como ha sido propuesto desde el feminismo del mainstream, tendríamos que decir son muchas. Y si reconocemos que son muchas, estamos reconociendo también que la figura del feminicidio no tiene una incidencia en la comisión de ese delito. Entonces, mi perspectiva es, si estamos viendo que eso no funciona, y que las consecuencias penales para la comunidad jurídica son detrimentales porque en este caso es un hombre el que va a ir preso, sus hijos son los mismos hijos de la mujer, ¿no? ¿Cómo va a quedar esa familia lacerada, la comunidad? Pues tendríamos entonces que aceptar que nuestro enfoque debe ser más de educación y no tanto enfocarnos en lo penal, ¿no? ¿Cómo yo puedo disuadir a un hombre con la cárcel de que no mate a una mujer si él cree que ella va a ser de él a perpetuidad y que cuando ella decida que no, él la puede matar? No es fácil prevenir el pensamiento que se suscita en la mente de un hombre cuando comete ese terrible delito, ¿no? Entonces, para mí que la reflexión debe ser de ese tipo. Definitivamente buscar la manera de solucionar este problema que está afectando mucho a Puerto Rico, o diría yo al mundo entero. Sí, claro, hay lugares en donde la tasa de feminicidios es mayor. Latinoamérica está compuesta por países cuyas culturas son bastante patriarcales, bastante machistas, ¿no? Y el problema es que cuando cuestionamos la figura del feminicidio, cuestionamos la utilización de la cárcel y el derecho penal para combatir estas relaciones de desigualdad, muchas veces se nos ataca porque somos muy utópicas, pensamos que podemos hacer las cosas desde otro lugar que no sea el derecho. Y a su vez, cuando hablamos de la perspectiva feminista, la perspectiva de la mujer o de género en la educación, se nos tilda de que somos ideólogos del género y entonces tampoco se nos escucha. Pero ¿cómo yo puedo combatir la existencia de esa mentalidad si no es a través de la cultura? De hacerle entender a mi esposo que yo no soy de su propiedad. Hacerle entender al novio de mi hija que yo no soy de su propiedad, que yo soy una mujer libre y que yo puedo
decidir cuándo y con quién voy a estar. Y ahí pues tendríamos que hablar de la concepción del matrimonio feliz a perpetuidad, de la concepción de que somos las mujeres las cuidadoras, ¿no? De las que somos las que nos tenemos que quedar en casa mientras los hombres trabajan, en fin, es una conversación de país que no es fácil, pero que hay que tenerla. Tema súper importante, doctora Iris Rosario. Como siempre, gracias por ayudarnos a entender un tema bastante difícil. Gracias a ustedes por permitirme esta conversación. El desafío está ahora en lograr que realmente puedan crear leyes que protejan y que también resistan el escrutinio constitucional, diría yo. Sí. En este caso, quizás lo que más duele no es la sentencia, sino lo que refleja que aún seguimos sin ponernos de acuerdo sobre cómo llamar a la violencia contra las mujeres. Pero más allá de los tecnicismos, las historias, como la de Gleris, nos recuerdan que cada número en una estadística tiene un rostro, un nombre y una historia que no debió terminar así. Pero antes de terminar, me gustaría saber su opinión. ¿Cree usted que esta decisión representa un retroceso en la protección de las mujeres o un avance en la defensa del debido proceso? Deje su opinión en la parte baja de este video y compártalo para que más personas se sumen a la conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.